Siguen las excelentes noticias porque estamos hablando, porque estamos escuchando y por lo tanto estamos vivos. Y si estamos vivos es gracias a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y la buena noticia es la que vamos a escuchar el día de hoy a través de su palabra. Es un mes muy significativo, es un mes que debemos de tener no solamente la alegría, el gozo y preparar una buena cena, regalos, etcétera. Eso está bien y es importante, sino más bien tener el conocimiento de qué sucede alrededor de esa celebración, cuál es el motivo de esa celebración y poder llevar nuestra mente al Señor para conocer lo que Él quiere en nosotros y a través de nosotros. Así que vaya su Biblia al Evangelio de Lucas, al capítulo 2, al versículo 1, y la Escritura nos dice de la siguiente manera: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y Josué subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Así que, Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por permitirnos estar en este lugar a través del internet también, Señor, y escuchar tu bellísima y edificante palabra. Que tu Espíritu Santo nos prepare adecuadamente y sea el que nos guíe y nos enseñe y nos haga discernimiento, Señor, de todo lo que tú quieres que se quede en nuestros corazones. Transfórmanos, Señor, a tu imagen y semejanza. Bendice a cada alma que te escucha. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que estamos en un mes donde pues celebramos, entre otras cosas, la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que pues si nos enfocamos solamente a ese nacimiento, a ese instante, perdemos de vista todo lo que sucede con anterioridad. Acabamos de leer que había surgido la instrucción de que toda la población se empadronara, se registrara, como ir aquí al registro civil o el INEGI, que tome en cuenta cuántas personas hay en cada hogar, a qué se dedican, etcétera, etcétera. Bueno, se hizo un empadronamiento. Y uno de los requisitos para empadronarse era que cada quien, con respecto a su ciudad, si tú eres de Veracruz, en Veracruz, si yo pertenezco a Tampico y mi familia es de Tampico, pues es en Tampico. Entonces aquí aparece José y María, que estaban radicando en Nazaret, al norte de Israel, en la provincia de Galilea, y se tenían que desplazar hacia Belén, porque de ahí era la ascendencia de José, y por lo tanto tomaron sus provisiones y se dirigieron a ese lugar. Aquí la idea no es solamente conocer cuál es la distancia que existe entre Nazaret y Belén, cuánto tiempo se lleva de recorrido. Lo deducimos y ahorita lo vamos a ver en un 2x3, sino ponernos a pensar y a reflexionar en que nuestro enfoque para lo que va a ser después el nacimiento de Jesús es solamente en ese trayecto. La respuesta es no. Va más allá de ese trayecto, va más allá de esa distancia, va más allá de ese tiempo. Para poder conocer de dónde parte todo esto, cómo es que se prepara este camino de Nazaret a Belén para que nazca nuestro Salvador llamado Jesús. Así que en esta mañana vamos a hacer un viaje a través de la historia del hombre, desde el principio,
para ir conociendo qué es lo que llevó a Dios a tener que elaborar un plan de salvación. ¿Qué es lo que pasó a través de tantos años si ya estaba el plan de salvación? Y a través de todos estos datos que vamos a ir rápidamente revisando en este viaje, poder primeramente darle el valor adecuado a la grandeza de Dios y a la grandeza de su amor por nosotros. Y por otro lado, también conocer qué es lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy, antes de lo que va a ser la celebración del nacimiento de su Hijo Jesucristo, pues para prepararnos y estar gozosos y entonces celebrar con pleno conocimiento y con fe lo que es Jesús en nuestras vidas 2014. ¿Decimos amén? Así que vamos a viajar un poco, vamos a ver unas diapositivas que les preparé. Mejor este es acá. No. Este. Y prendemos aquí. Creo que se ve. O apaga ese primero. Así se ve. Bueno. Antes de la creación del universo no había nada, solamente Dios. Nadie sabe, nadie supo, ni nadie tal vez describirá ese momento. Hasta que viene un principio. El hombre le llama el Big Bang, el gran pum, pues. Es toda su ciencia para describir el principio. Hace 15,000 millones de años, hace 20,000 millones de años, etcétera, etcétera. Pero la Biblia nos dice que en ese principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora sabemos que los cielos son más de 100,000 millones de galaxias, que cada galaxia tiene más de 100,000 millones de estrellas, y que en una de esas galaxias está ese planeta llamado Tierra. Pero el Señor decidió sintetizar para que la gente de aquí de este mundo se entretuviera en la ciencia y pudiera determinar la grandeza de su poder. Así que en el principio, capítulo 1, versículo 1 de Génesis, Dios creó los cielos y la tierra. Y dice que la tierra estaba vacía y desordenada. Entonces, no me voy a meter mucho en esto porque sería extenderme, pero tiene que ver con un suceso en el cielo, donde uno de sus ángeles, en donde le ganó el orgullo y la soberbia, quiso ser igual a Dios o más que Dios, que lo conocemos como Satanás y que quiere ser adversario, pues optó por ponerse en contra de Dios y Dios lo desplazó. Los teólogos se han puesto de acuerdo para definir que fue lanzado a la tierra, descendió y fue a la tierra. Y Dios tuvo a bien que donde estaba este adversario, crear algo a su imagen y semejanza. Entonces la tierra estaba vacía y desordenada, pues porque hace el desorden, el que crea el caos, que es Satanás. Dice, pero el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz del abismo y de las aguas. Dios Padre, Dios Espíritu. Y en el versículo 3, y dijo, palabra, verbo, Dios, sea la luz. Y empieza el orden de Dios. Empieza a ordenar ese planeta que había sido desordenado. ¿Vamos bien en el viaje? Para el versículo 26 dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, Elohim en hebreo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esa es nuestra fe como cristianos. El judío piensa de otra manera. Nosotros pensamos así. Entonces se crea el hombre y también dice
que creó a la mujer, varón y hembra, y les dio potestad, dominio sobre toda su creación. Acabo de escribir un artículo acerca del liderazgo, de un libro excelente, que les recomiendo que lo lean en el Face, y que precisamente nos dice: a todos nos dio el dominio. Empieza a reflexionar, Después de esto, ya que tenía Dios preparado todo el lugar donde iba a habitar el hombre, excelente lugar, pues disfrutaron durante mucho tiempo y les dijo: solamente de aquí no hagas esto, no comas de esta. Una sola instrucción, porque les dio libre albedrío. Con lo cual Dios quería que su creación lo amara por su voluntad, no por voluntad que impusiera Dios. Pero había una realidad: el otro enemigo estaba aquí todavía. Pasa el tiempo y llegamos al capítulo 3 del Génesis, y ese enemigo toma a la serpiente, dice que era el animal más astuto de todos, y le empieza a hablar a la mujer. Eva pone oído, pone atención a una voz que es incorrecta. Enseñanza para todos: si escucha una voz que no suena muy bien, que no tiene acorde, que no se oye bonito, no la sigue escuchando. Cuando le digan: ¿qué crees, manita? Cállate. Mana, así, mana. Pongo luego el filtro del espíritu, ¿verdad? Para no es bueno, no viene, no me conviene, no me edifica. Va con tu vida, porque me vas a contaminar, y al rato sí, mana, y no, mana, y al rato manas y manas. Pues Eva cometió ese error, ya es viejo ese error. Así que escuchó lo que no debía escuchar, y Satanás, como es muy astuto, y conociendo toda la palabra de Dios, pues empezó a cambiarle la versión. ¿Le han cambiado la versión usted cuántas veces de Dios? Entonces aprieta pero no ahorca, si te portas mal te vas al infierno, cuidado con Dios, bla, 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 bla. No es que Dios es esto, Dios es el otro, Dios para acá, Dios para allá, pero no. Entonces creyó, y ya por el versículo 6 cayó. Toman el fruto que no debió tomar. No dice manzana, ni pera, ni uva, no, dice fruto, nada más. Ya su Biblia, fruto. Que lo han comparado con la manzana por ser rojo, y el rojo lo comparan con el pecado, es otra cosa. Toma el fruto y come, ya pecó. Y viene el Adán, ese Adán. Entonces dice: toma, hombres, cuando deben de hablar, deben de hablar, cuando deben de razonar, deben de razonar. ¿Decimos amén? Y entonces sí, mi vida, y ahí toma. Una vez pasado eso, sintieron algo, experiencias y emociones que no conocían, estaban descubriendo el mal, habían pecado. Dios se presenta, y como que no sabía Dios, ¿y dónde andan? ¿Verdad? Como cuando cometemos un error, un pecado, ¿y dónde anda Adrianita? No sé, que se fue por allá, que no sé a dónde. Y ahí andamos escondiéndonos, se escondieron de Dios. Y les dijo: ¿cómo es que descubrieron su desnudez? Porque se hicieron unas hojitas ahí, ¿verdad? Cuando cometemos un pecado nos sentimos así desnudos, ¿verdad? Ay, Dios mío, ya nos descubrieron. Entonces surge toda esta situación en pleno paraíso. Y entonces va con la mujer: ¿tú qué hiciste? Le dice al hombre, la cabeza: a ver, tú eres el responsable de tu hogar, ¿qué hiciste? Y valientemente se pone el pantalón defendiendo a su mujer, y dice: la mujer que tú me diste. Y entonces la mujer dice: gracias, amigo, qué buena onda eres. A ver, Evita, dice que tú. ¿Yo? La mujer: no, fue la serpiente. Y después
Fíjese, la serpiente. Ya Dios ni siquiera pierde tiempo en hablar ni preguntar. ¿Se da cuenta de eso? A la serpiente ya ni le pregunta, le dice, mira, tú eres maldita, ahora te vas a arrastrar como signo de humillación. Pero queda algo pendiente. El hombre había pecado y Dios es justo. Y Satanás lo sabe. Entonces, sin hablar, Dios sabía que podría ser acusado de injusto. Imagínense el hecatombe que sucedería. Sabiendo eso, ahora sí, vamos a hacer un recorrido por la historia. Aquí estamos en el principio, disculpen los numeritos, pero yo se los voy diciendo. Donde crea, viene Adán y Eva pecan, vienen a Caín y Abel, ocurre el primer asesinato, se reproduce toda esta humanidad, se vuelve mala esta humanidad y Dios encuentra solamente un hombre que buscó su gracia, que es Noé, y entonces decide Dios acabar con toda esa generación, salvándose a Noé y 7 personas más, en total 8. Sigue reproduciéndose toda esa humanidad, se vuelven a volver malos, viene lo de Babel, y entonces hay un solo idioma, Dios les convierte en varias lenguas, hay confusión, Babel quiere decir confusión, y de ahí, que es todo un desorden, Dios tiene que volver a poner orden y pone a Abraham. Para esto, cuando están en el paraíso, cuando acaba de ocurrir la caída del hombre, Dios no se queda callado. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo lo voy a hacer? ¡Qué problema tan grande! Inmediatamente lanza el plan de salvación. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de mujer. Ella, la simiente de mujer, te va a herir la cabeza y tú le vas a herir el calcañar. Ahorita se los explico eso. Lanza ese plan, el diablo se queda, ¿qué onda con eso? ¿Qué quiso decir? No sé. Pasa todo este tiempo, llega Abraham. Abraham estaba en Ur de los Caldeos, para que se ubiquen ahí por Irak. ¿Saben dónde está Irak? Al lado de Irán. ¿Saben dónde está Irán? ¿Quién sabe? Bueno, por ahí. Entonces aquí está Abraham, pero él es de la descendencia de acá de Abraham. Agarra a Abraham, fíjese lo que es Dios, por si no lo había visto. Lo saca de Ur de los Caldeos, porque dice, ese lugar ya está contaminado. Vamos a una nueva tierra, donde quiero poner a mi pueblo. La tierra prometida, conocida como Canaán. Entonces, se va Abraham y Sara, se van a Canaán, y ya viejitos, ¿se acuerdan? Nace Isaac. Después, Isaac tiene a Jacob, Isaac sí tiene a Jacob y a Esaú. Y ya sabemos lo que sucedió con Jacob y Esaú. Le tocaba a Esaú, pero por un plato de lentejas se le fue la primogenitura. Y el Jacob, con una mamá muy astuta, las mamás son muy astutas, le da la bendición a Jacob. El Esaú le reclama, pero Isaac dice, pues ya ni modo, ya te amolaste, queda sobre Jacob. Jacob tiene 12 hijos, entre los cuales está José. Como le tenían envidia porque él tenía visión de Dios y les dijo que él iba a estar sobre todos ellos, causó mucha envidia. Y ellos, en buena onda, lo quisieron matar. Uno que otro se compadeció, dice, no, véndanlo nada más. Y lo vendieron como esclavo. Y estuvo como esclavo, como presidiario y esclavo, en una cárcel en Egipto, el mayor imperio que había en ese momento. Pero suceden muchas cosas ahí durante su estancia, entre ellas que siempre tiene revelación de parte de Dios, y se convierte en el segundo hombre más importante del imperio egipcio. Es el administrador de todo. Dios le da sabiduría, entra la tierra en una gran hambre, es afectada también Canaán, y resulta que, bueno, haciendo un resumen, los perdona, y toda esa descendencia de Adán y Jacob se vienen hacia Egipto. Los rescata José, los perdona José, y vienen hacia Egipto. Y aquí andamos por el año de 1876 a.C. Aquí son aproximadamente 4.000 años antes de Cristo.
Si sumamos los 2000 que llevamos, estamos hablando de hace 6000 años. Pero para fines prácticos de la predicación, vamos en el camino a Belén. En Belén sucede el nacimiento de Jesús. Estamos hablando de 4000 años antes de Cristo. ¿Seguimos? Después viene de la familia de Jacob, que se van a Egipto. Pues ellos prosperan, pero muere Faraón, pasan los años y después se olvida todo lo que había sucedido y entonces crean una también envidia hacia el pueblo egipcio, porque el pueblo egipcio pensó que los iban a conquistar ahora ellos. Los vuelven esclavos. Dentro de esa esclavitud, el Señor toma a Moisés. Moisés es quien se prepara, adoptado por la hija de Faraón, dentro del gobierno egipcio. O sea, una persona que se preparó tremendamente por parte de Dios y después de que cometió un asesinato, huye, tenía 40 años, pasan 40 años, el Señor lo toma en el desierto y dice, tú vas a ser el que guía a mi pueblo hacia la tierra prometida, lo vas a sacar de la esclavitud. Entonces, después de este encuentro, la zarza ardiente, de parte de Dios, Moisés los libera, pasan el Mar Rojo. Los israelitas, ya saben, siempre iban quejándose y quejándose y quejándose y quejándose. Y bueno, llega hasta lo que es el Sinaí, ahí recibe las tablas de la ley, de Sinaí continúan, pero toda esa generación, por ser incrédula, ya no llegó. Entonces los hace vagar 40 años en el desierto y le sigue Josué. Josué toma el liderazgo de la tierra del pueblo de Israel y una vez que gana Jericó, entra a la tierra prometida y ahí se establece. Han pasado 430 años, estamos en el 1406 a 1375 a.C. ¿Siguiente? Después de Josué, todo iba bonito, pero otra vez se vuelven a descarrilar. Entonces Dios levanta jueces o gobernadores. Esos jueces son los que gobiernan, tienen a Débora, tienen a Gedeón, tienen a Otoniel, en fin, todos los jueces que estuvieron durante ese tiempo gobernando Israel. Después levanta profetas y levanta a Samuel. Por aquí viene la historia de Ruth, la historia de Sansón, cómo Samuel es tomado de parte de Dios, porque el pueblo de Israel otra vez empieza a andar en las suyas. Y como todas las naciones tenían rey, ellos le dijeron a Dios, pues queremos un rey. Entonces quieren un rey, les voy a mandar un rey. Y ese rey se llamó Saúl. Saúl también desobedeció y entra David en escena. David era conforme al corazón de Dios, aunque también tuvo su traspié, pero gobernó adecuadamente. Y tiene un hijo llamado Salomón, que es el que le sigue en el reinado. Pero después de Salomón, ya sabe todo cómo se volvió de viejito amargoso y Eclesiastés y todas esas cosas, muere y entonces ocurre un tremendo desastre. Se dividen las 10 tribus del norte y las 2 del sur. Siguiente. Entonces ya un reino dividido ya es más difícil. Empieza a ocurrir cosas. Dios empieza a levantar más profetas para avisarles que están pecando, que así no son las cosas de acuerdo a su voluntad, pero no hacen caso. Empieza a invadir Siria, un país del norte, para conquistarlos. Isaías les vuelve a decir que no están bien. Isaías ya empieza a hablar que va a haber un Mesías, les recuerda que va a haber un Mesías, nacido de mujer, pero no entienden, y en el 722, 726 a.C., las 10 tribus del norte son conquistadas por Siria. Son amenazadas las 2 tribus del sur, donde está Judea, Jerusalén. Se levanta Jeremías. Después de Jeremías, y durante el reinado de Josías, viene un país llamado Babilonia, con un emperador o rey llamado Nabucodonosor, destruye Nínive, aquí aparece Daniel el profeta, y finalmente el ejército babilónico en el 597 a.C. conquista las 2 tribus del sur, y Jerusalén cae finalmente en el 586, 587 a.C. Siguiente. Viene el cautiverio. Estaba profetizado que eran 70 años y 70 años fueron. Entonces empieza el regreso para Jerusalén, para reconstruir los muros
de la ciudad, del templo, y esto es a través, primeramente, con la historia de Esther, con Esdras, con Nehemías, con Malaquías, y se logran otra vez posicionar. En el 430, 30 y tantos, Jerusalén, Israel vuelve a ser otra vez país, pero por ahí aparece un tal Alejandro el Magno, el imperio griego, un tremendo hombre que en pocos años conquistó grandes extensiones de tierra. Él afortunadamente murió a los 33 años de edad por una infección, pero ya el daño estaba hecho. Estaban conquistados por los griegos, y de ahí el por qué en la tierra prometida, en todo lo que es Palestina, en los tiempos de Jesús o Israel, se hablaba el griego, y el Nuevo Testamento fue traducido en griego. Entonces, quedan sus 4 hijos, y uno de sus regiones es tomada por los macabeos, los hermanos macabeos, que son judíos. Toman otra vez la tierra para el pueblo de Israel, pero poco les dura el gusto, porque entra en escena Pompeyo, un general romano, conquista Judea, y después, en el año 37 a.C., es convocado Herodes como el rey de Palestina, el rey de Judea. ¿Seguimos? En ese tiempo y en ese escenario es cuando nace Jesús. Para que ustedes puedan apreciar que el trayecto, no sé por qué no se vieron las primeras diapositivas. Dale escrita. La primera. La primera. Dale escape. ¿Vale? Es que antes de esa había 3. Bueno. Esta era la primera, pero bueno, para que pusieran más atención. El camino a Belén fue más que una distancia. Pasa a la siguiente. La siguiente. ¿Está bloqueado? Samuel o el pastor. Ok, ya no te estreses. Ya, préndame la luz. Miren, la distancia que hay de Nazaret a Belén son 90 millas, algo así como 115, 120 kilómetros. Actualmente, en un carro, en un bochito, usted hace 3 horas 56 minutos. En los tiempos de Jesús eran de 4 a 6 días. De tal manera, para darnos una idea, José y María, ya encinta, ya embarazada, ese es el tiempo que viajaron, esa es la distancia que viajaron para llegar a Belén, donde nació Jesús. Pero si nos enfocamos solamente en esto, perdemos de vista todo lo que acabamos de mencionar en cuanto a por qué viene todo este nacimiento de Jesús. Es un breve relato de todo el antecedente que existe. Y les recuerdo que estando en el paraíso, el propósito de Dios es haber tenido una comunión por toda la eternidad con el hombre, pero el hombre pecó. La naturaleza humana representada en Adán pecó y necesitaba elaborar un plan de salvación. No estaba pensando qué iba a hacer, ya sabía lo que tenía que hacer. Y entonces le dice a Satanás, ¿quién quiere hacerle de Satanás? Es además de teatro, no. Como decir no, a ver quién tiene cara de... A ver, alguien, rápido, así. Ándale, ven. Ah, mira, ya salió el mapa. Aquí está Nazaret, este es el mapa actual. Hasta Belén. Son 3 horas 58 minutos. Siguiente. Y esto era en tiempos de Jesús. En tiempos de Jesús se llamaba Palestina. Aquí está Nazaret. Y aquí está Belén. 90 millas, 115 kilómetros, 4 a 6 días de viaje.
Eso es lo que quería decir. Entonces recuerden que el hombre pecó. Y entonces el Señor dijo, a ver, ¿estás aquí? Una mujer. No vas a ver, hija. Ahora enfoca bien aquí ¿Cuánto acá? No, pues se queda muy bien, a ver, 2 o 3 personitas por aquí. Rápido, 2 o 3 personas. Ándale. No saben ni lo que hicieron, pero bueno. Ahora, un varón bien portado, guapo, fuerte. A David, David. Sí, no bien. Vamos, David. Te tocó el mejor porque no sabes. Fíjate, dice, para que entendamos bien, cuando leamos Génesis 3:15, nunca se nos va a olvidar. El hombre había pecado. Hagan cuenta que Adán y Eva andan escondidos por allá todavía. Pero eso significa que toda la naturaleza humana iba a pecar, necesitaba un plan de salvación. Y entonces Dios inmediatamente le dice a Satanás, no, perdón, se toma. Dice, mira, viborita, voy a poner enemistad entre tú y la mujer. Ella no es Eva, entre tú y la mujer. Si la mujer está conmigo, tiene enemistad contigo. Si se deja convencer, va a caer allá. ¿Vamos bien? Sí. Y después dijo, y también voy a poner enemistad entre tu simiente, todos los diablitos. La tercera parte de los ángeles del cielo se vinieron siguiendo al perro, a Satanás. ¿Sí? Entonces dice, pondré enemistad entre tu simiente, todos los que te sigan, ¿verdad? Ven acá. Y la simiente de mujer. Y así como están ustedes, el diablo estaba. Dice, mira, te lo voy a dejar por escrito para que lo leas 15,000 veces. Te vas a dar cuenta dentro de 4,000 años. ¿Ya me entendió? No hay amistad entre el diablo y mi creación. No hay amistad entre los que te sigan y mi hijo. Porque él, ¿sabes lo que va a hacer, Satanás? Él te va a herir la cabeza. Y cuando tome ese término del idioma, quiere decir te va a causar una herida grave. ¿Qué tan grave fue? No. El diablo sigue vivo. Le quitó el imperio de la muerte que tenía. Le venció el juicio que tenía sobre el hombre por el pecado, porque lo hizo libre. Y de aquí en adelante, si él, en otro camino que vamos a ver en Semana Santa, hacia la cruz, sube, dará una gran noticia a toda la humanidad. Y tú te quedarás abajo y él se quedará arriba. Él es Jesús. Denle una ofrenda de Padre Nuestro. Aleluya. Así que te mira la cabeza y se mira tú, a ver si latinas, ¿eh? Tú le vas a decir el calcañar, el calcaño, el talón. Pues el diablo estaba peor. La cabeza y sí. Yo creo que como 50,000 veces lo hizo así y no dio con bola. Dio con bola 4,000 años después. Pero eso está apasionante predicar. A mí me apasiona el Viernes Santo de la Semana Santa. Así que Él te va a vencer. No estaba diciendo, voy a ver si te vence. Dice, Él te va a vencer
el diablo quiso saber, pero dime cuándo, ¿qué? ¿De qué se trata? Aguanta, callado. Porque tengo un trabajo que no te imaginas con la naturaleza humana. Van a pasar muchas cosas. Tú vas a estar fiel. Pero ni creas que estoy espantado, porque se va a cumplir, diablo. Así estaba el diablo. ¿Qué le diré? No le dijo nada. Se fija, la serpiente ya no contestó, era blanquina. No le habló a la mujer y le dijo que no, pero y con el Señor, calladito. Cuidado, me dices algo. Amén. Gracias, gracias. Denle una ofrenda de palmas a Dios. Gracias. Así que con esta dramatización nos queda perfectamente claro ese plan de salvación de parte de Dios. Ahora, todo este viaje, todo este trayecto, todo este tiempo, las distancias para llegar aquí, pues ya se imaginarán que fueron miles y miles y miles y miles de millas y 4,000 años de historia. Amén. ¿Qué nos dejó con esto? Poder entender, para saber la grandeza, todavía más la grandeza de Dios. Se lo voy a decir de la siguiente manera. Dios tiene un gran poder. ¿Decimos amén? ¿Lo creemos? Y ese poder, en este caso, ya pagamos él, se fundamenta en su conocimiento anticipado, en su voluntad y en su paciencia. Porque lanza 3 planes que ya los tenía obviamente elaborados. El primero lo acabamos de ver, es el plan de salvación. Había caído el hombre necesitaba un plan de salvación y se lo estaba diciendo al que había provocado la caída. El segundo plan que tenía el Señor y tiene, vaya usted a Efesios 1:4 y se va a gozar tremendamente de tener un Dios como el que tenemos. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en él, ya lo tiene ahí, Efesios. Según nos escogió en él, ¿cuándo? Entonces, si ya nos había escogido antes de la fundación del mundo, ¿por qué ocurrió? Pues ya lo explicamos. Dios le dio un libre albedrío al hombre y la idea era que el hombre decidiera amar a Dios y obedecer a Dios. Cayó, pero existe vigente de parte de Dios lo que es su voluntad, lo que es la anticipación del conocimiento que Él tiene de las cosas y de su voluntad. Su voluntad es esta, que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de la caída sí estaban Adán y Eva, después de la caída ya no. Necesitaban entonces un remedio, una salvación de todo eso para que volvieran a ser santos y sin mancha de acuerdo a su voluntad. El versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. De acuerdo al Señor, su voluntad, movido por su amor, es que, sabiendo Él anticipadamente lo que iba a ocurrir con la humanidad, fuésemos todos, una vez que nos hubiésemos arrepentido y haber aceptado a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, entonces ahora pasábamos a ser hijos adoptados en Cristo Jesús. ¿Decimos amén? Amén. Y lo tercero, el tercer plan maravilloso de Dios, en Mateo 1:17.
Mateo 1:17 dice: de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. En total son 42 generaciones, que hacen un total aproximado de 2100 años, que es el tiempo donde aparece Abraham. Cada generación está catalogada entre 30 hasta 70 años. Un promedio de 50 años por generación nos da esta cantidad. Y Lucas aclara la genealogía, pero en sentido contrario, desde Adán hasta Cristo, y de Abraham a Cristo, de Abraham a Adán, también hay toda una línea de descendencia en donde son menos generaciones, porque acuérdense que al principio vivían 800, 900 años, y fue hasta más o menos después de Abraham cuando ya el hombre, su edad promedio fueron 120, 100, 70. Actualmente por allá andamos. ¿Decimos amén? Bueno, toda esa línea desde Adán hasta Cristo, ese largo recorrido, todo lo que acabamos de ver a través del tiempo, tuvo que haber sido descendencia desde Adán, llevar el signo de bondad y el signo de parte del Señor, para que toda su ascendencia de Cristo fuera en línea de acuerdo a la voluntad de Él. Sucedieron todas las cosas imaginadas que ustedes puedan imaginar, o todas las conocidas que describe la Biblia, y cómo en varias ocasiones estuvo a punto de romperse esa línea mesiánica, pero que finalmente Cristo nació aquí en Belén. Amén. Todo ese trayecto entonces que estamos viendo nos puede hablar de un Dios maravilloso que tiene el poder de anticipación, que tiene el del conocimiento anticipado, que tiene el poder de su voluntad y tiene el poder de la paciencia, porque tuvo que esperar el Señor 4000 años para que se cumpliera lo que le estaba diciendo a Satanás en ese momento, de que viniera un Salvador y que ese Salvador fuera Cristo. Y además, lo que le daba vueltas y le hacía dolor migrañoso de cabeza al diablo, es que yo creo que pensaba, pero si tú eres justo, tiene que ser también alguien con la misma naturaleza. ¿Quién va a ser? Dice, eso no te digo. Va a venir aquí en línea directa. Tú vas a tratar de adivinar quién es, y vas a tratar de interrumpir ese nacimiento de diferentes maneras. Pero finalmente van a ser y te va a aplastar la cabeza, te va a herir la cabeza, te va a dejar derrotado. Y ya lo dice el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, en el versículo 1. Dice que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese verbo hecho carne se llama Jesucristo, y a Él es toda la honra y toda la gloria de la ofrenda. Aleluya. Y eso, ¿qué podemos esperar entonces? Porque estamos hablando del estamos hablando de todo el antecedente al nacimiento de Jesús. Estamos hablando de ese trayecto maravilloso de Nazaret a Belén, que tiene todo un fondo histórico tremendo. ¿Qué podemos esperar de ese nacimiento de nuestras vidas para anhelarlo con todo nuestro corazón y entonces poderlo celebrar? Y sabemos que los cristianos no celebramos solamente el 24 para el 25, celebramos todos los días el nacimiento de Jesús en nuestras vidas, porque eso significó ahora ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Bueno, sí, nos da tres cosas importantes que nos quiere decir esta mañana. Primeramente, anticipa una vida eterna por ser salvo. Vaya usted a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 10.
Primera de Juan capítulo 5, versículo 10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio, ¿en dónde? El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. De tal manera que cuando tú abres tu corazón, te arrepientes a Dios, pides perdón, le crees al perdón de Dios sobre tu vida y entra Jesús a tu vida, eres una nueva criatura. Jesús está en ti. En ese momento tú ya empiezas a vivir la vida eterna. Por eso les decía hace un momento, a mí no me alarma, a mí no me da miedo, no me pongo a temblar, es que el fin del mundo, a lo mejor mañana, etcétera, etcétera. No, porque yo tengo la vida eterna. El día que me muera, se muere este cuerpo, pero mi alma y mi espíritu están con el Señor por toda la eternidad. Decimos amén. Y todo gracias a Jesús. Todo gracias a Jesús. Ese viaje, por eso nunca se le va a olvidar. Lo que conllevó ese viaje de 115 kilómetros, de 4 o 6 días, para llegar aquí a este mundo, en un lugar llamado Belén, en donde usted se va a maravillar de las grandes noticias que tiene el Señor para esta Navidad, para su vida. Así que no deje de venir el sábado 20. Pero hoy nos dice, tienes a Jesús, este niño que van a hacer, tienes la vida eterna. Yo sé que te preocupan las situaciones, yo sé que te alarman en cierta manera las situaciones que están sucediendo, pero eso no te quita el sueño, ni te quita la tranquilidad en cuanto a tu relación con Dios, en cuanto a la pregunta, ¿a dónde vas cuando te mueras? Tú ya sabes a dónde vas cuando te mueras, tú ya estás seguro de lo que tienes en ti y en tu corazón, que se llama Jesucristo. Y si tienes a Jesús, tienes la vida eterna. Dale una ofrenda de palmas a Él. Decíamos que conocemos el poder de su voluntad. Y el poder de su voluntad dice que fuimos escogidos, ¿se acuerda usted? Que fuimos elegidos de parte de Él para ser sus hijos adoptados. Bueno, Juan capítulo 1, versículos 12 al 13, nos da la buena noticia, que tenemos a Cristo, pertenecemos a la familia de Dios. Pues dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni de ninguna denominación, ni de ninguna religión, ni de ningún hombre, ningún líder, pastor, sacerdote, etcétera, etcétera, sino de Dios. De tal manera que cuando tú tienes la vida eterna, que es Jesús, en ese momento también pasas a ser perteneciente a la familia de Dios. Eres un ser adoptado por Dios, y no fue voluntad de sangre ni de carne, o sea, no fue voluntad de nadie, fue voluntad de parte de Él. Y eres hecho hijo de Dios de acuerdo a su poder, no del poder de nadie, no al conocimiento de nadie, sino al poder de Dios a través de su mismo Espíritu Santo. ¿Decimos amén? Y lo tercero es, permitiremos que Él administre nuestro tiempo. Eclesiastés 3, versículos 1 y 11. Dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo, refiriéndose a Dios. ¿Quién lo hace hermoso en su tiempo? Pues Dios. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Lo tercero que nos deja muy claro el Señor en esta mañana
es que de acuerdo a ver ese trayecto hasta Belén, que no duró 4 o 6 días, duró 4,000 años. Y fueron sucediendo cosa tras cosa. El poder de su voluntad estuvo presente. ¿Qué nos puede dejar para hoy en nuestro pensamiento, en nuestra fe? Decirle: Dios, administra mi tiempo. Porque yo desconozco el tiempo. Todo me aflige, todo me desespera, todo lo quiero hacer para antier. Pido días de 25 horas. Aquí te digo que no tengo tiempo. Al pastor le digo que está loco, ¿cómo me voy a poner a estudiar? No tengo tiempo. Usted viera los montones de ropa, pastor. Es que el trabajo es que quién sabe qué. No tengo tiempo. Buena noticia, Dios sí tiene tiempo. Y tan tiene tiempo que me salvó a mí. Y tan tiene tiempo que me convenció de decirle esto que le digo ahora. Administra mi tiempo. No me importa lo que tenga que trabajar, no me importa el horario que tenga que tener. Yo te amo, te quiero amar. Así que trabajaba en Pemex y servía al Señor. Después empecé el pastorado, seguía trabajando en Pemex, con más horas de trabajo, y servía al Señor. Le pedí al Señor que ya me jubilara. El Señor me mandó a Mendoza. Señor, tal vez oré al revés. Ahora menos tiempo tengo. ¿Perdón? Allá te voy a preparar. Y para que te entretengas, vas a predicar allá también, en Ixtazoquitlán. En una casita de ese tamañito. A 10 personas te vas a predicar. ¿Y sábado y domingo de descanso? No, sábado y domingo tienes la iglesia. Ok, Señor, más cerquita, regrésame a Veracruz, ya entendí. Ciudad del Carmen. Señor, creo que estoy hablando del hebreo, pero al revés. Ciudad del Carmen, Señor, sí, Ciudad del Carmen. 18,000 trabajadores, una coordinación por empezar. Más de 12 horas de trabajo diario. 10 horas de ida, 10 horas de regreso en el autobús. El ADO lo amo. Así que sábado 1 a 2 de la mañana llegar aquí, en la mañana levántate para atender mi familia, en la noche prepárate, levántate el domingo a las 4 de la mañana orar, prepara las clases, prepara la predicación, da con todo la predicación. Y a las 8 de la noche te vas a la ADO y te regresas a Ciudad del Carmen. Llegas a las 6 de la mañana, te bañas y te vas a trabajar. Gloria a Dios. Administra mi tiempo. ¿Hay tiempo? ¡Claro que hay tiempo! Se me truena la columna. Ahora te vas a México. Yo no sabía, ni al rato ya no le pido, mejor ya le digo: Señor, donde tú quieras. Se me truena la columna. Ustedes deberían de verme viajando. Llegaba así apenas a donde vivía, 4 pisos para arriba, imagínense, y 4 pisos para abajo. Y vete a trabajar, y entre semana viajar y supervisar refinerías, complejos, etc. ¿Hay tiempo? Y el sábado relojito, domingo relojito, 8. Les ruego, estén aquí, 8.
¿Se puede? Me operaron. Algunos de aquí me vieron cómo estaba, parecía cadáver caminando. Y ya el templo creció. Viene la jubilación, tengo más tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Y cuánto tiempo va a pasar? No lo sé. Pero yo estoy definido en algo. Hasta que no cumpla el propósito de Él aquí en la tierra, no me lleves. No me lleves. Lo que sea, administra mi tiempo, Señor, porque tengo la vida eterna. Soy tu hijo, soy de la familia celestial. ¿Cómo no me voy a sentir motivado todos los días? ¿Cómo no va a haber pasión en mí por la palabra de Dios? Le dije, Señor, nunca más te vuelvo a poner un pretexto, porque tú me rescataste, porque tú me levantaste del dolor y de la tristeza cuando asesinaron a mi hermano y a mi sobrino, porque tú rescataste a mi hija mayor. ¿Cómo no te voy a servir? Porque tengo una iglesia maravillosa, Señor. Cada alma de ustedes vale el reino. Cada alma de ustedes vale el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Cómo no te voy a servir? ¿Qué pretexto puedo poner? Sin hacer nada, sin merecerlo. Me rescató a mí y te rescató a ti. Por eso estás aquí. Así que el camino a Belén ya no lo ves tan cortito, ya lo ves lejos, pero a la vez una maravillosa noticia. El Señor acercó todo eso para que se diera un nacimiento milagroso y después tuviera un camino nada cómodo hacia un monte en una cruz, para que tú y yo le dijéramos todos los días, Señor, ¿qué quieres que haga? Lo que tú digas. No vuelvo a poner un pretexto. Transfórmame. No es por mis fuerzas. La gloria es para ti. Hazme un cristiano que lleve las buenas nuevas a toda esa gente que se está perdiendo, Señor. Muchacha asesinada, acuchilladas en Michoacán, desollada de la cara. ¿Qué corazón hay en esos hombres o mujeres lo que hicieron eso? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Iglesia, levantémonos. Entreguémosle nuestro corazón a Dios. Esta palabra creo que lo deja muy claro. La grandeza no solo de su poder para hacer las cosas, sino del amor que tiene por cada uno de nosotros. Es el tiempo, hermanos, es el tiempo. Recuerden lo que les dije al principio, no es amarillismo, ni es una alarma, ni estoy temblando. Pero es verdad lo que dice esta palabra. Los tiempos se están cumpliendo. Y nadie sabe en qué momento nos tenemos que ir. Lo que sí sabemos es que hay un Dios maravilloso que te quiere ayudar para que, cumplido tu propósito, te vayas gozoso a su lado. ¿Cuántos desean hacer eso? Entonces levántate de tu asiento.